Un saludo muy especial para nuestros docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desde el Sistema de Gestión de la Investigación, queremos en esta fecha continuar con la novena sesión del Plan Nacional de Capacitación en Formulación de Proyectos. La temática que está propuesta para el día de hoy, características de los proyectos de investigación más inclusión social. Para nosotros es muy importante la participación que van a tener nuestros panelistas, el doctor Nelson Marín Latorre y la doctora Marta Isabel Cabrera. En este momento ya estamos grabando la sesión del día de hoy, entonces, doctor Nelson, en aras del buen manejo del tiempo y no extendernos, entonces le damos la palabra, puede empezar. Le Bueno, escuchamos. muchísimas gracias. Gracias, doctora Irina. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Muchas gracias por liderar este proceso de cualificación nacional para todo el equipo docente de la universidad. A doctora Marta Cabrera también por compartir este espacio con nosotros de orientación. Y pues a los docentes que nos acompañan, que dedican este ratico a su fortalecimiento en investigación y sobre todo en esta modalidad que es tan en cierto sentido nueva, a veces un poco compleja para abordar, pero justamente pues de eso se trata y por eso estamos aquí asumiendo este compromiso eh, de fortalecimiento. Bueno, entonces los proyectos de investigación con componente de inclusión social, eh, vamos a hacer la presentación en dos partes. Inicialmente voy a dar cuenta de unos pequeños referentes teóricos que es importante que ustedes empiecen a abordar. Yo sé que muchos de ellos ya los conocen, pero pues que es importante como dar el contexto de para dónde vamos. Y en la segunda parte, ya la doctora Marta Cabrera entonces nos hará las orientaciones específicas de la política de apropiación social del conocimiento y de divulgación científica y obviamente pues cómo se formulan en concreto este tipo de proyectos. Bueno, entonces inicialmente en esta contextualización, la diapositiva. Entonces tenemos planteado como objetivo general de esta estrategia, pues que nosotros en nuestro rol de investigadores, docentes, administrativos, los estudiantes, los egresados, pues todos los actores de los estamentos institucionales, desde los grupos, obviamente, que son los que están vinculados al Ministerio de Ciencia, entendamos cómo y por qué debemos interactuar con las comunidades, ¿cierto? Para que con ellos mismos, con la comunidad, podamos priorizar necesidades, oportunidades, definir problemas de investigación, afrontar nuevos retos, definir cuáles son los intereses que tienen estos actores, estos grupos de interés, ¿cierto? A qué le apuntan y que nosotros como institución los podamos apoyar en el proceso. No es como a veces hacemos o tradicionalmente hacemos, que nosotros formulamos el proyecto, lo ejecutamos con la comunidad y después vemos qué pasa, ¿cierto? No, aquí desde el inicio del proyecto se formula con estos actores de la sociedad. Bueno, entonces esto es como en general lo que necesitamos revisar en esta jornada, de modo que podamos algún día pensar en que estos proyectos nos generen nuevas relaciones y sobre todo que se garantice el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las condiciones del entorno o de nuestros microentornos, ¿cierto? Que es en realidad la estrategia concreta de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Llevémosle la ciencia a la gente, poco más o menos para resumirlo. Entonces, en este sentido, el balance teórico que quiero presentar, o la reflexión teórica mejor, que igual es un tema supremamente amplio, supremamente discutible, que hemos mencionado como hacia la ruta de la transdisciplinariedad en la investigación humanística. Como les digo, esto es apenas un modelo que se está discutiendo, analizando, revisando, pero que queremos poner de primera mano en consideración de ustedes, de todo el equipo de investigación nacional, para que lo discutamos, ¿cierto? Entonces el planteamiento teórico nos dice inicialmente que la transdisciplinariedad en el fondo lo que busca es que tengamos una nueva visión, que nos formemos con otra perspectiva, donde entendamos que hay unas relaciones entre el hombre y la naturaleza y entre nosotros mismos como hombres
que nos tienen que llevar a tener una clara cosmovisión, una visión mucho más amplia de lo que somos y de lo que queremos ser en este mundo, en este universo. Es una reflexión bastante profunda que nos puede llevar a abordar de una manera más efectiva problemas complejos, o sea, situaciones reales, porque de hecho todo este planteamiento teórico surge un poco desde el pensamiento complejo, que por momentos podría sonar como un pleonasmo, pero en realidad es una reflexión profunda de cómo todos los problemas de la realidad son en realidad complejos, son realmente complejos. Entonces, y que a veces lo que hacemos mediante nuestro método de investigación científica tradicional es la visión reduccionista, donde delimitamos al extremo los proyectos de investigación, que es importante hacerlo, ¿cierto? Los alcances y demás, pero que a veces dejamos de lado la comprensión de algunas variables, de algunas categorías que es importante analizar, y lo reducimos al máximo el proyecto para efecto de que sea práctico realizarlo. Y pues es válido, ¿no? Científicamente válido. De hecho, llevamos más de un par de siglos haciéndolo, ¿cierto? Y esa es la ciencia que tenemos nosotros. Entonces aquí lo que necesitamos es una nueva visión que nos ayude a entender que las disciplinas deben colaborarse entre ellas, ¿cierto? Porque de hecho hay disciplinas que al interior de la misma ni siquiera se leen entre ellos porque hay diferentes escuelas de pensamiento, diferentes formas de ver el conocimiento al interior de la misma disciplina. Entonces ahora es mucho más complejo pensar en que vamos a dialogar con otras disciplinas. Entonces por eso necesitamos ser un poquito más cooperativos y sobre todo que necesitamos ser además muy colaborativos con el entorno, con los actores sociales, con los actores no científicos. Poniéndonos de este lado, digamos que nosotros seríamos los científicos, la academia, ¿cierto? Los centros de investigación, y por el otro lado estaría la comunidad, la sociedad, las juntas, los barrios, el gobierno, ¿cierto? Algunas instituciones del Estado, en fin, ONGs, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que nos articulemos los que hacen ciencia con los que no hacen ciencia? Entonces, es un proceso de aprendizaje conjunto y en esencia, este es el desafío cognitivo al cual nos estamos enfrentando, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Pues vamos a seguir revisando algunos aspectos, como por ejemplo, metodológicamente, esto tenemos que entenderlo desde la necesidad de fortalecer nuestra vocación de servicio, en primer lugar, y nuestra vocación solidaria. De hecho, la UNAD ya viene haciéndolo desde el mismo momento en que fue creada. De hecho, los principios filosóficos de la UNAD fueron propuestos por uno de los fundadores, y, bueno, y otros también, pero uno de ellos fue el doctor Miguel Ramón Martínez, que en paz descanse, quien en todos sus encuentros y en todos sus documentos siempre nos dejó ese mensaje de la solidaridad. Principios solidarios fundantes de la UNAD. Bueno, antes UNISUR. Entonces, y bueno, la universidad lo viene haciendo de distintas maneras. Hoy ya nos hemos elevado a nivel de SISU, está articulado el currículo, es un elemento supremamente valioso. Pues obviamente esperamos que poco a poco estas dinámicas y estas estrategias pues sean cada vez más sólidas y pues, fuertes, ¿no? De impacto. Entonces, esta propuesta metodológica parte de Nicolescu cuando le da una estructura un poco fuerte a esto de la transdisciplinariedad y nos dice que hay múltiples niveles de realidad, que hay un tercero incluido y que hay una complejidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere él con esto? No voy a detenerme acá en muchas cosas, yo sé que los que no conocen del tema no es fácil comprenderlo, pero voy a tratar de dejar la idea, ¿cierto? Aquí Nicolescu lo que nos dice es que, bueno, una cosa, la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo no surgen solamente del pensamiento de una disciplina o de una escuela de pensamiento, surge de las lógicas que se juntan de varias disciplinas muy dispersas entre sí. Surge de los pensadores sociales, surge de los físicos, surge de los médicos y algunos ingenieros que reflexionan profundamente en los últimos 100, 120 años sobre las maneras de hacer ciencia.
Entonces, inicialmente este planteamiento nos dice que tenemos diferentes percepciones y asimismo, como cada uno tiene su percepción de la vida y del mundo, cada uno es un microcosmos. Es más, podríamos decir que cada una de las personas es un propio universo. Entonces, tenemos un conocimiento de la realidad muy diferente a la que tiene el otro y tenemos un conocimiento de la naturaleza también diferenciado y altamente diferenciado del otro, ¿cierto? Entonces, aquí la cuestión es que como hay diferentes niveles de realidad, también tenemos que cada uno de esos niveles tiene un lenguaje propio, tiene sus propias lecturas y formas de ver el mundo, de ver la realidad, de ver la ciencia, y por eso es que es importante empezar a construir puentes dialógicos entre, entre la misma disciplina y obviamente más allá de todas las disciplinas, entre la misma disciplina, entre todas las disciplinas y más allá de las disciplinas. Entonces, por eso necesitamos empezar a establecer esos vínculos y esos nuevos significados que se construyen de manera particular en cada territorio entre lo que es la ciencia y lo que es la sabiduría. O sea, los que hacemos ciencia y los que no hacemos ciencia, ¿cierto? Empezar a construir esos nuevos significados. Y cuando hablamos del tercer componente, que es la complejidad, pues Pasarán Nicolescu nos dice que pues, es toda la estructura, ¿cierto? Es toda la totalidad, hay que leerla completa. ¿Sí? Yo no puedo separar por partes o por diferentes niveles de realidad, sino que debo tener la capacidad de recoger todas las percepciones, ¿cierto? Para medianamente pensar en proponer conclusiones o llegar a algún resultado de investigación. Bueno, entonces en este sentido, pues vemos que la transdisciplinaridad, pues efectivamente hace referencia a que es una combinación tanto de conocimiento científico como de conocimiento práctico, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque pues, estamos hablando de actores que son muy diferentes y que, como les decía, sus percepciones, sus perspectivas frente a la investigación, frente a la vida, frente a la realidad, pues son altamente diferenciadas. Entonces, esto nos lleva también a que tenemos que reflexionar sobre la manera de hacer ciencia. Muchos autores hablan ahora del modo 1 y del modo 2 de hacer ciencia. El modo 1 es aquel que atiende los intereses científicos disciplinares, en particular en lo que tiene que hacer, lo que hace referencia al modelo que todos seguimos, ¿cierto? El famoso método de René Descartes. Entonces, aquí tenemos que es el modelo reduccionista, que delimita, que define y que quiere controlar todas las variables, ¿cierto? En esencia, esto es como uno de los grandes componentes de los desarrollos de este método, es el control y la predicción, ¿cierto? Eso es como que lo que históricamente hemos hecho en investigación. Y hay otro modo, un poco más reciente, que trata de buscar una comprensión muy amplia del entorno, de la realidad, del contexto, ¿cierto? Para buscar soluciones robustas. O sea, para poder transformar, obviamente, para poder garantizar cambios de vida, para poder garantizar eh, calidad de vida de las personas, ¿cierto? De las familias. Entonces, esa es un poco como la otra lógica sobre la cual también entonces eh, nos vamos a encontrar que en la medida en que uno busca esas soluciones, nos vamos a encontrar con que es un escenario de jerarquías planas. Entonces yo estoy a la par, yo científico estoy a la par con el que no es científico. Eh, las estructuras organizativas son heterogéneas. Entonces esto da cuenta de una pregunta profunda frente a la calidad de la investigación científica que hacemos, ¿cierto? Esta investigación entonces con el que no es científico, ¿qué pasa ahí? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a reflexionar de manera muy profunda como investigadores sobre cuál es nuestro rol, las consecuencias sociales que puede tener nuestra producción científica o sociales, ¿sí? Y sobre todo que pues, uno podría pensar, o de hecho muchos autores lo dicen, pues, que no tiene esa calidad, esa validez científica, pues porque no está sujeta en estricto a revisión por pares expertos. Pues no está reducida a la excelencia científica del método tradicional, ¿cierto? Entonces uno podría decir que efectivamente hay problemas. Pero también es cierto que en la medida en que nosotros consolidemos, le apostemos, tengamos claro qué es eso de la responsabilidad social,
y que podamos definir cuál es el valor social integrado que tiene la ejecución de un proyecto de estos, podríamos pensar en que sí tiene calidad científica, ¿sí? Aquí es donde nos surge una pregunta y como les digo, esta es apenas una propuesta que está en discusión de incorporarla y pues de todas maneras ya ahorita la doctora Marta nos va a contar que hay una política para el abordaje de estas modalidades de ciencia y si hay la política es porque creo que estamos hablando un poco en este mismo lenguaje de la transdisciplinariedad. Entonces aquí tal vez, digo tal vez, no soy el más experto, nuestros comités de ética de la institución eh, van a tener que empezar a reflexionar no solamente sobre los elementos eh, que normalmente discutimos para los proyectos de investigación, sino que también abordemos ese impacto social y ese valor integrado social que le vamos a dar a nuestros proyectos. ¿Sí? Habría que ver si es competencia de ellos o competencia de quien revisarlo, abordarlo, para que entendamos de manera profunda lo que es la responsabilidad social frente a la producción científica. Bueno, una pregunta ahí que más adelante esperaremos resolver con de pronto algunos sociólogos, antropólogos, que nos ayuden a pensar el tema. Bueno, entonces, hay unos métodos que ya han avanzado un poco, unos métodos precursores de esta participación, que ya lo han venido haciendo. Ya muchos modelos de estos, muchos métodos, nosotros los conocemos, algunos los hemos aplicado, ¿cierto? Y de cualquier manera tenemos idea de qué se trata. Hay algunas personas que no lo conocen, como les decía, pero pues la idea es que los vayamos abordando poco a poco. Entonces, aquí a qué nos enfrentamos. Tenemos un contexto donde se hace necesario que ecologicemos todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Eh, y por eso se hablaba desde hace rato, y vuelvo y lo menciono, que hay que desarrollar un servicio solidario y sobre todo que todos los actores de la sociedad son protagonistas. Es aquí donde tenemos que valorar y articular y sumar. Pero, ¿qué sucede? Tenemos un entorno bastante particular que conocemos todos muy bien. Aquí no hay que ser experto de la NASA para entenderlo. Y es que hay unas relaciones de poder, ¿cierto? Hay unas tradiciones, unas prácticas, unas preferencias culturales en cada territorio, ¿sí? Que tienen sus particularidades. Hay unas regulaciones, algunas son normativas, otras no. Nosotros sabemos que hay territorios que, entre comillas, son hostiles para hacer investigación o determinados tipos de investigación. Eh, entonces, es un entorno bastante difícil, a veces complicado y no por menos complejo, ¿cierto? Pero también tenemos un escenario donde la tecnología evoluciona a ciertos ritmos, hay otros escenarios donde tiene otros ritmos, la infraestructura de pronto no es la más adecuada en algunos sí, pero lo más importante también es que consideremos que en este contexto tenemos unos saberes ancestrales y unos saberes que se han construido en algunos territorios por las dinámicas propias de la sociedad, ¿cierto? Es mirar toda esta conjunción de relaciones, todo este contexto, cómo lo abordamos, ¿sí? ¿A dónde nos puede llevar? Entonces, aquí es donde necesitamos eh, buscar las maneras para incentivar ese diálogo horizontal, o sea, lo que llamamos de tú a tú, ¿cierto? Entre la academia y la comunidad. Porque un proyecto transdisciplinario es tanto proyecto científico como proyecto social. Entonces, de pronto aquí también tenemos que entender ese lenguaje o esa dinámica. ¿Qué es eso de un proyecto social? ¿Cierto? ¿Cuál es su esencia? Y articularla a proyecto científico. Entonces, para esto necesitamos ajustarnos, desarrollar unas nuevas competencias personales, grupales. De hecho, estos días me enteré que por ahí salió una tesis doctoral hace muy poco de donde van un poco más allá de las competencias laborales, las competencias ciudadanas, bueno, todos estos modelos tradicionales de competencias, y se habla de las competencias cósmicas, porque los seres humanos somos cosmos, somos parte del cosmos y somos cosmos. Habría que leerla, muy interesante. Entonces, es de Arnulfo Telles Aroca. Tengo que buscarla. Entonces tenemos que aprender, entender, buscar la manera en cada entorno, en cada contexto,
para que combinemos el conocimiento científico de la disciplina, el interdisciplinar, o sea, con las otras disciplinas, y el transdisciplinar, o sea, los disciplinares con los no disciplinares, con el ciudadano y el común, ¿cierto? Con el contexto, con los actores sociales. Y obviamente, pues, mejorar la capacidad de gestión, innovación, integración, que de hecho ya la UNAD también viene trabajando fuertemente desde hace unos 2 años, con la creación de nuestra nueva Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, que ya poco a poco ha venido estableciendo sus patrones de actuación, su normativa. De hecho, ha contribuido fuertemente a la construcción de la política de propiedad intelectual de la universidad, y siguen en esa ruta. Y poco a poco tendremos que montarnos en ese bus todos, pero vamos, a mi modo de ver, sobre una ruta altamente pertinente, de acuerdo con estos planteamientos no solo teóricos, sino normativos del país. Entonces, los resultados de estos proyectos transdisciplinares no pueden ser otra cosa que respuestas innovadoras. Y obviamente que en lo posible pues sean aplicables a otros contextos, que esto es un poco lo que desde el método tradicional garantiza la validez científica de nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, también nos van a generar unas nuevas dinámicas donde vamos a tener nuevos amigos, ¿cierto? Pero muy importante sobre todo que vamos a tener la oportunidad de generar nuevas preguntas de investigación, preguntas clave que nos pueden llevar mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho. Entonces necesitamos configurar esos espacios de diálogo. Y hay un elemento bien importante en toda la teoría del diálogo, y es que el diálogo se construye, se logra, se alcanza cuando hay confianza. Entonces, ¿cómo alcanzamos la confianza? Pues cuando tenemos un investigador con unas cualidades muy especiales, ¿sí? Un investigador abierto al diálogo, de buena actitud, propositivo, o sea, totalmente abierto en su actitud, que sea muy crítico de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que va a investigar. Debe tener un altísimo grado de corresponsabilidad porque sus acciones van a incidir sobre la de los otros, y tener muy en cuenta sobre todo que las acciones del otro van a incidir sobre él. Aquí es donde se rompe un poco el esquema tradicionalista de la investigación científica, de la separación entre sujeto y objeto. Yo, investigador, soy el sujeto y soy totalmente imparcial frente a lo que le sucede al objeto, y lo analizo y lo estudio. Aquí no. Aquí el investigador nutre al objeto y el objeto nutre al investigador, y aparece el famoso bloque recursivo de Edgar Morin, donde se realimentan y se nutren de manera conjunta. Entonces se necesita un alto grado de conciencia de lo que estamos haciendo y de la gran responsabilidad que tenemos por lo que sucede. Entonces necesitamos unos investigadores con un altísimo compromiso frente a sus procesos de investigación, frente a este desarrollo científico. Bueno, esto era en líneas generales lo que quería comentar yo sobre este marco teórico, sobre estos planteamientos que poco a poco han venido siendo abordados por muchas disciplinas en el mundo. Y pues ahora la doctora Marta Cabrera nos va a contextualizar sobre lo que es en concreto ya la política pública y lo que es el modelo de medición del Ministerio de Ciencias frente a este mismo tema, sobre la inclusión, proyectos con un alto componente de inclusión social, y obviamente pues cómo se formulan. Les agradezco mucho el espacio, muy amables, y ahora más tardecito entonces revisamos si tienen preguntas al final de la intervención de la doctora Marta. Muchísimas gracias, Martica, bienvenida. Muchas gracias, profe Nelson, compañera Idina y demás compañeros en las diferentes zonas. Muchas gracias por asistir a este espacio y bueno, permitirnos, como lo ha planteado el profe Nelson, compartir a ustedes esto que se constituye en una apuesta, una estrategia que se lidera desde el Sistema de Gestión de la Innovación en articulación con la Vicerrectoría de Inclusión Social para Regional y la Proyección Comunitaria, y que se encuentra sustentado en algunos elementos teóricos que podríamos estar ampliando a propósito del compartir que en este momento tenemos con ustedes, y que pudieran realimentarnos desde sus lecturas en este sentido de la complejidad, en este sentido de la apertura y en este sentido como de la apuesta por ruptura de paradigmas respecto de lo que históricamente hemos venido trabajando en apuestas de investigación desde el modelo científico, y que convoca hoy superar esos paradigmas para poder realmente iniciar un proceso de diálogo
con aquellos actores que además van a ser parte de estos procesos de construcción de conocimiento. Entonces, uno de los elementos que tuvimos en cuenta para poder trabajar la estrategia, pues, planteada desde la política pública de apropiación social de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, que está dada desde la resolución 0643 de marzo del 2021, y donde nosotros realmente pues estamos encontrando una especie de eco desde la política pública a lo que tradicionalmente la UNAD es, sido y viene haciendo a propósito del valor de la solidaridad y con su apuesta a la proyección comunitaria que viene marcada desde el SISU, pero que ahora encuentra en la política pública unos elementos para poderla formalizar y poder hacer visible lo que la universidad, pues en materia de proyección social, viene adelantando, y para que nosotros mismos como institución, desde los proyectos que gestamos con las comunidades, pues encontremos aquellos elementos que de alguna manera, si bien están planteados desde la formalización de la política y desde los criterios que define el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el aspecto del enfoque de apropiación social, pues podamos igualmente visibilizar estos trabajos que adelantamos de manera conjunta. Entonces, desde la política pública de apropiación social, lo que se está buscando es contribuir a la democratización del conocimiento científico. Y cuando estamos hablando de democratización, pues uno de los conceptos que estaban en discusión cuando se planteó toda la fase de construcción de la política pública, esta que ya tenemos hoy para dirigir lo que sería la apropiación social de conocimiento de país, pues nos estaban definiendo un concepto sobre los actores de la ciencia. Y en este sentido, no era muy claro incluso a qué definían con los actores de la ciencia, porque de alguna manera dejaban por fuera aquellas organizaciones sociales, campesinas, rurales en general, incluso las comunidades étnicas de todos los órdenes posibles que pudieron comprender con esta expresión, y no se encontraban realmente representadas en la expresión de actores de la ciencia, a pesar que intentaban con ese concepto ser totalmente abarcantes a todos los actores de la comunidad. Y igualmente lo limitaban a las instituciones de educación, a las instituciones de formación para el trabajo, y todo como que quedaba de todo en términos de la institucionalidad. Pero cuando ya encontramos el contribuir a la democratización del conocimiento, pues realmente estamos nosotros encontrando esas apuestas reales de transferencia de conocimiento, pero transferencia de conocimiento que no significa el que nosotros vamos a intervenir en la comunidad y vamos a dejar soluciones a la comunidad, sino que entra en juego permanentemente el tema de participación, el tema de intercambio, el tema de un proceso intencionado, pero intencionado no desde una vía que es la de conocimiento y el que quiere conocer al objeto, sino que esté en doble vía, precisamente esa doble vía en una relación de sociedad civil, en una relación de comunidad, en una relación de ciudadanía, en una relación de empresa, sociedad, de Estado, y donde efectivamente estemos logrando esa implementación de la ciencia, pero como les digo, no de una apuesta de solución unilateral, por decirlo de alguna manera, sino que realmente se trate de una construcción conjunta de soluciones, y que esa representación de soluciones efectivamente redunden en el mejor vivir de los actores sociales que forman parte de ese proceso de construcción de conocimiento. Por otro lado, tenemos en contexto también que el sistema de gestión de la investigación, tenemos todo lo que ha comprometido históricamente los proyectos de extensión y responsabilidad social de ciencia, tecnología e innovación, que adelantamos desde el sistema de gestión de la investigación, donde adelantamos un proceso, tenemos definidos unos procedimientos, y que desde aquí se diseñan y desarrollan proyectos y programas de extensión en ciencia, tecnología e innovación. Esta ha sido pues una constante que nosotros adelantamos, y que allí también se encuentran los programas de extensión que tienen ese componente de responsabilidad social. Y por otro lado tenemos la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, en el que nos articulamos los dos sistemas a partir de los conceptos de inclusión social, desarrollo regional y proyección comunitaria específicamente, que son los que están definiendo las acciones de la Vicerrectoría, pero que se articulan a las acciones del sistema de gestión de investigación, justamente buscando como la superación de ese paradigma de aplicación unívoca del modelo, del método científico, y más bien entramos a esa superación a través de esta articulación. Desde la política también se articula la operación en materia de país a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se está definiendo ya todo lo que compromete los procesos de apropiación social de conocimiento, que sería como toda esa apuesta. Y los procesos de apropiación social de conocimiento, en la siguiente, por favor, Nelson.
estamos hablando nosotros de 4 tópicos específicos. Cada uno de ellos va a tener un enfoque, una forma de actuar y a su mismo pues una forma de operacionalización. Por un lado está el fortalecimiento de la solución de asuntos de interés social, por otro lado están los insumos para política pública y normatividad, por otro tiene que ver para el fortalecimiento de las cadenas productivas y además está lo que tiene que ver con el trabajo conjunto entre centros de ciencia y un grupo de investigación. Entonces vamos a empezar a trabajar cada uno de ellos a ver hasta dónde podemos nosotros empezar como a concentrar un poco la atención y que si bien los 4 podrían estarnos diciendo este aspecto, por ejemplo, que compromete fortalecimiento y solución de asuntos de interés social, va como para la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, va también para la Escuela de Ciencias Jurídicas en el caso de normativas, o el CACEM va a poder estar participando en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las cadenas productivas y que de alguna manera ya vamos logrando como una mirada muy disciplinar. La idea es invitar permanentemente a este criterio de diálogo y disciplinas, pero que además lleguemos a la interacción con las comunidades. Entonces, además de eso que podría estarse dando ya con un enfoque específico a partir de la apropiación social de conocimiento, pues de todos modos sigamos insistiendo en esa apertura de diálogo entre las disciplinas. Entonces, ya particularmente en el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, pues vamos encontrando una interacción que compromete la co-creación y cooperación, colaboración entre los diferentes actores que estarían identificando una problemática de interés social. En este punto, estamos hablando que el proceso puede ser de fortalecimiento de una actividad, puede ser la solución a una problemática o puede ser el mejoramiento a una práctica social. Entonces, miren que desde este referente fortalecimiento, solución, asuntos de interés social, ya hay como 3 aspectos que se esperarían de resultados desde esta forma de trabajar o desde este enfoque de apropiación social de conocimiento. ¿Qué significa estar hablando del fortalecimiento de asuntos de interés social desde el punto de vista de lo que esa palabra expresa, fortalecimiento? Se nos está indicando que implica una cualificación de actividad social a partir del uso, valoración, gestión, producción y aplicación de saberes y conocimientos. En ese sentido, estamos hablando entonces de una valoración, de una actividad que ya la comunidad venga adelantando, pero que requiera además de fortalecer esa práctica conjunta. Por otro lado, se está hablando de la referencia a soluciones de tipo científico-tecnológico, que lo que se quiere es llegar de manera concreta a mejorar una problemática planteada y tener un proyecto de sostenibilidad en dimensiones, ya sea técnica, ya sea cultural, ya sea ambiental, ya sea económica, pero que además implique la lectura de contexto real. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de sostenibilidad, cuando estamos hablando de transferencia de conocimiento, vamos a reconocer que las apuestas de solución que se llegue a dar para determinado contexto de territorio, determinado contexto cultural o de comunidad o de institución o de organización, debemos estar pensando que no se trata de llegar con una solución ya al final de todo el trayecto de la investigación y entregárselo a la comunidad a través de un evento, a través de un taller de cierre y como aquel aspecto de compromiso del investigador con la comunidad, se entregan los resultados y pare de contar, salimos, sino que se trata realmente de haber traído a la comunidad desde el momento mismo de la formulación de la propuesta, identificar con la comunidad que el planteamiento del problema que se está adelantando efectivamente es un problema sentido por la comunidad y que desde allí, desde ese mismo momento, se están empezando a apropiar algunos elementos teóricos de parte y parte, ¿no? También se están reconociendo cuáles son las problemáticas reales de la comunidad para que efectivamente en cooperación se construyan esas apuestas de solución que se queden con la comunidad y que con el paso del tiempo esas apuestas de solución la comunidad las siga trabajando, las siga adelantando y a eso se constituye ese valor de sostenibilidad del proyecto. Porque cuando no se ha dado de esa manera, entonces las soluciones simplemente llegan, se entregan como resultado, llegan a publicar como resultado del proyecto, pero a la comunidad pues realmente no le resuenan, no generan un proceso de mejoramiento, de fortalecimiento de lo que ellos como comunidad son. Y por otro lado, estamos hablando de mejoramiento de prácticas sociales. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros como las prácticas? Pues tienen que ver ya ya puede ser de índole cultural, puede ser de índole educativo incluso, y es en el concepto de práctica lo que realmente debe concentrar la atención. ¿Qué es lo que compromete entonces el concepto de práctica? Implica básicamente una forma de ser, de hacer,
de decir que vincula un conjunto de actividades que cobran interés vital para una comunidad. Comprometen una serie de competencias. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por competencias aquí? Pues un conjunto de saberes prácticos, un conjunto de habilidades de la comunidad. También compromete el sentido que conlleva o nos lleva a revisar esos aspectos de emociones, esos aspectos de creencias, esos repositorios culturales sobre los cuales se está dando significado a cada una de las acciones, a cada una de las formas de proceder que la comunidad misma tiene y se constituye como en la identidad de ella misma. Y también están los aspectos de la materialidad, ¿no? Hace un momento el profe Einar mencionaba la relación hombre-máquina. En esa relación hombre-máquina de alguna manera también se tiene que ver o se tiene que reconocer desde el punto de vista de la práctica esos elementos materiales, es decir, cuáles son las herramientas que emplean, cuál es la infraestructura que ellos mismos organizan y que tradicionalmente han definido para vivir y convivir, con qué recursos se cuenta y si se trata de una apuesta para mejorar, pues cuáles serían las implicaciones de aquellos cambios en esas herramientas desde el punto de vista de la concepción de vida y que estén de alguna manera aceptadas, pero al mismo tiempo pensadas desde la comunidad para no entrar en una ruptura abrupta con lo que sería la tradición, la costumbre frente a un uso de alguna herramienta en particular. Entonces, aparentemente estaríamos como siendo ya en el exceso de la cautela, pero es que no se trata del exceso, sino que realmente se está hablando, se está invitando ese compromiso de responsabilidad que se tiene con la comunidad a la hora de acercarnos para poder interactuar y poder en conjunto generar saberes, generar conocimientos, donde el uno no se imponga al otro, y cuando digo el uno, pues sería desde la perspectiva de la ciencia imponerse sobre los saberes que tradicionalmente han venido siendo la forma de ser, de pensarse y de existir de una comunidad. Entonces a eso nos referimos con el tema de las prácticas. Y es en este punto de proceso de apropiación social de conocimiento a donde también llegarían como producto los semilleros de investigación, toda vez que al hacer la revisión tanto de los documentos como de la apuesta de política para medición de grupos y de investigadores para su proceso de categorización, encontramos que el escenario de interés social que tendría la UNAD en procesos de aprendizaje con enfoque de investigación formativa estarían los semilleros de investigación, pero el indicativo o lo que debemos nosotros cumplir es que estos semilleros sean producto de un proyecto de investigación que a su vez tenga el enfoque de apropiación social de conocimiento. Estamos en el ejercicio de, a propósito de esta comprensión, poder definir esos lineamientos para que todos en conjunto como institución, a partir del procedimiento que se está afinando en este momento, podamos aplicar precisamente a este enfoque de apropiación social de conocimiento. Continuamos entonces a los procesos de apropiación social de conocimiento que están para la generación de insumos de política pública y normatividad. En este punto estamos enfocándonos básicamente a lo que tiene que ver con la contextualización y argumentación, perdón, en este caso estamos hablando de política pública y normatividad. Estamos hablando de aquellos elementos que me permiten lectura de contexto y desde esa lectura de contexto poder identificar cuáles serían los argumentos que llevarían desde determinada problemática social y observar que determinada norma, determinada ley, determinado decreto, determinada jurisprudencia en general no está representando de manera total o como se espera para una determinada comunidad el cubrir los derechos o estar reconociéndolos o estar validando determinados procesos que se deberían validar a través de una normatividad emitida por el Estado y que sea de común reconocimiento por parte en este caso, del territorio colombiano, y que de alguna manera a partir de ese auscultar de cómo determinada normativa está afectando los derechos de una comunidad en particular, pero en reconocimiento con la comunidad, observar que efectivamente se está afectando o que no se está afectando, se está reconociendo o se está extralimitando en sus funciones, por decirlo de alguna manera, son ejemplos que se me ocurren en este momento, y desde allí empezar a elaborar los argumentos con la comunidad, con los datos que ella ofrece y poder presentar propuestas o apuestas a los entes que tienen que tomar decisiones al respecto y entonces presentarlos ante una Corte Constitucional, ante una Corte Suprema de Justicia, etcétera, ante los tribunales administrativos, que a su vez pues puedan definir unas rutas
de acción que ya estén igualmente planteadas por los organismos del Estado para poder definir que efectivamente se debe evaluar, se debe revisar o se debe al menos generar una nueva propuesta de ley frente a esa situación de realidad trabajada desde ese contexto polémico que pudiera estar dándose a partir de una operancia o inoperancia de la política pública en la normatividad en contexto. Entonces, aquí tendríamos unos contextos posibles para poder trabajar, como decíamos, disciplinarmente desde la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas y Políticas, pero que de todos modos requiere igual otras áreas de disciplina que entren en diálogo para poderlo observar. Continuamos con los que están aportando al fortalecimiento de cadenas productivas. En este sentido, vamos a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con la mejora a una fase de cadena productiva o a la transformación de algún eslabón específico de producción. En cuanto a las transformaciones de práctica, pues nosotros vamos a encontrar aquello que tiene que ver el tema de insumos, el tema de producción, el tema de relación cosecha-recolección, el tema de almacenamiento, si se pueden mejorar, si se están afectando. Y en este punto, por ejemplo, en el tema de almacenamiento, por lo general, entran en juego también las áreas de la biología, las áreas de química, el área de la disciplina de ingeniería de alimentos, si se tratara, por ejemplo, de una cadena productiva de un alimento en particular, porque se tiene que entrar a revisar en la fase de almacenamiento, por ejemplo, si se afecta o no el medio ambiente, el sabor o la contextura o la densidad de algún producto en particular, y esto cómo genera o no genera valor o disminución de valor del producto alimenticio que se esté generando. Entonces, necesariamente también se está hablando de un aspecto interdisciplinar cuando se está hablando de cómo mejorar o de cómo regular o de cómo aumentar la producción en materia de una cadena productiva que sea más eficiente, que disminuya costos, etcétera. Entonces, estos elementos de fortalecimiento igualmente pues aportarán soluciones o aportarán elementos de mejoramiento a una cadena productiva para poder observar igualmente cómo se transforma esa cadena de valor, observar cómo esa secuencia de actividades, productos y resultados pues se hace más eficiente y al mismo tiempo que redunde pues en beneficios para los productores. Igualmente aquí entran en juego, como ya lo observamos, la necesidad de poder conversar con las comunidades, quienes estarían en esas oportunidades de poder organizar su forma de producir alimentos y llevarlos a una cadena productiva, pero aquí también entran en juego también esos elementos culturales y esas prácticas que mencionaba hace un momento, que tienen que ver con el proceso de interés social, pero que al mismo tiempo podrían estarse viendo involucrados en el tema de cadenas productivas por aquello de darle valor a una cadena de producción de alimentos, por ejemplo. Pasamos finalmente a los resultados de trabajo conjunto entre un centro de ciencia y un grupo de investigación. Al respecto, pues está indicando básicamente que es un trabajo colaborativo entre diferentes centros de investigación y los grupos de investigación para generar nuevo conocimiento, y se reconoce que los centros de investigación, pues dentro de su ejercicio tradicional, precisamente tiene que ver con esa relación de enseñanza-aprendizaje con la comunidad, porque son centros que por lo general tienen portafolios de servicios abiertos para el aprendizaje de una comunidad en particular a propósito de un objeto de estudio o un aspecto disciplinar que efectivamente estén ellos desarrollando y que lo dejan abierto a la comunidad. Pero esta tipología de apropiación social de conocimiento a su vez tiene una clasificación de cuáles serían esos centros de ciencia que estarían convocados y para articularse a los grupos de investigación y adelantar proyectos de investigación. Como ustedes lo observan aquí en la diapositiva, tenemos por un lado los bioespacios, donde están los acuarios, jardines botánicos, los zoológicos, están los espacios para las ciencias exactas, físicas, sociales, el tema de los museos entran aquí en juego, los observatorios, acá en la UNAD pues ya está creando ruta para cada vez consolidar más el tema de los observatorios, o sea que tendríamos también el escenario posible para adelantar interacción con ellos. Están los espacios de construcción de ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación, donde aparecen, por ejemplo, los talleres ciudadanos. Aquí pues es necesario entrar a identificar todas las oportunidades para la creación e innovación en metodologías participativas. De hecho, si bien ya hay unas
prácticas que el profesor Nelson nos enlistó algunas, que han sido ya conocidas, reconocidas y que se van validando a medida que se vayan replicando en determinados contextos sociales, pues igualmente está el que podamos, a partir de una interacción en específico, ir sistematizando y quien quita que igualmente seamos generadores de metodologías participativas en este campo. También están los espacios mixtos, donde están los centros interactivos, los museos históricos, los parques temáticos, etcétera. Entonces, hasta aquí hemos encontrado las 4 tipologías que comprometen aportes desde el proceso de apropiación social de conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son esos componentes integradores que estarían permitiendo reconocer que estamos ante un proyecto de investigación con inclusión social y no solamente un proyecto de investigación? En principio, pues estamos ya diciendo que un proyecto de investigación son las que de alguna manera están desde el punto de vista disciplinar o incluso podrían estar trabajando en diálogos de disciplinas, pero que ese diálogo de disciplinas no trasciende al diálogo de saberes, como por expresarlo de la manera más sintética posible, entendiendo por diálogos de saberes es esa apertura a otras metodologías, a otras oportunidades de poder ampliar nuestra oportunidad de lectura de contexto, y que esa lectura de contexto no solo sea de marco teórico, de estado del arte, sino que también incluya un marco normativo a nivel de leyes, a nivel de normas, a nivel de estrategias de políticas para la implementación o aplicación de determinados sectores sociales, y cómo la sociedad de alguna manera está siendo afectada o beneficiada a partir de esa aplicación normativa, y estos 2 elementos pues entran a formar parte de ese gran contexto de lectura que implica empezar con la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, desde este ejercicio de participación que estamos diciendo ya, que básicamente estamos planteando un proceso organizado que posibilita el intercambio de opiniones, que posibilita el intercambio de visiones entre las comunidades e informaciones entre diferentes grupos sociales. Aquí estamos nosotros invitando a que se empiecen a trabajar esos diagnósticos participativos, en los que empecemos a reconocer con la comunidad a partir de diferentes estarían los talleres, incluso vamos a estar pensando en sociodramas, pero ¿de qué depende este tipo de estrategias para poder acercarse a la comunidad y lograr? Porque quienes han trabajado con comunidad comprenderán, y a concepto de confianza y a propósito del contexto que convivimos históricamente en Colombia, ganar la confianza para poder lograr esos diagnósticos participativos, lograr esa información de los grupos sociales, pues requiere de tiempo, requiere de despertar la confianza, requiere igualmente de leer la comunidad cómo es, cómo convive, para que nuestros talleres, nuestras prácticas de interacción o las formas como logremos esos diagnósticos participativos realmente promuevan conversación, al mismo tiempo que la comunidad pues está informándonos sobre su ser y sobre su hacer y sobre su cotidianidad, pues está al mismo tiempo comprendiendo nuestro interés a la hora de acercarnos a ellos, porque es de parte y parte el ejercicio. Entonces, ahí pues se requiere de mucho cuidado para que al mismo tiempo pues la confianza se logre, pero que esa confianza trascienda y sea sostenible en el tiempo, no solamente a propósito de sacar unos datos diagnósticos y bueno, lograr la producción científica y para de contar. Entonces, estaría allí todo ese ejercicio de participación ciudadana. Por otro lado, está la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación. En este punto, si bien los productos, cuando hablamos de productos, pues estamos ya refiriéndonos al modelo de medición, lo que nosotros vamos a cargar como producto resultado de investigación, pues también hay algunos ejercicios de comunicación social que tienen que ver con la comunidad directamente, que si bien hay una forma de poderlos validar para que se constituyan productos a nivel del modelo de medición, pues es importante también tener presente que lo que nosotros adelantemos con la comunidad a partir de la elaboración de información que tenga que ver con la aplicación de la metodología, que tenga que ver con los resultados de la aplicación de la metodología, con el tema de cómo se dio el acercamiento para lograr los diagnósticos participativos, que todo eso pueda ser sistematizado, lo que se vaya creando igualmente vaya siendo elaborado en distintos formatos, con los lenguajes que sean
leídos o que tengan la posibilidad de ser leídos por la comunidad, no solamente para la comunidad científica, sino también para la comunidad con la que estamos en diálogo, con la que estamos en conversaciones. Incluso uno se atrevería a decir que si la comunidad tiene habilidad comunicativa es a través de los dibujos, pues entonces dar el escenario para que el formato de los dibujos sea llegando a la comunidad, si estamos en una oportunidad de comunidad que nos exija a nosotros lograr esa expresión de esa manera o en ese lenguaje, y eso implica una lectura de contexto bastante acuciosa, rigurosa y muy comprometida por parte de los investigadores. Entonces, desde aquí, pues estamos hablando necesariamente de involucrar el desarrollo y participación de varios actores, donde no solamente están los docentes, investigadores y la comunidad, sino también los diferentes actores que permitieran que aquellos que estando en relación con la comunidad, pues nos permitan igualmente ampliar esa lectura de contexto. Por otro lado están los intercambios de conocimiento o diálogo de saberes, que pues esa es la forma como igualmente lo plantea la política, y desde aquí se está planteando el apoyar el diseño y la implementación de estrategias de apropiación que realmente muestren que se está dando un diálogo efectivo, y ese mostrar el diálogo efectivo pues estaría dándose al mismo tiempo con el tema de la comunicación de ciencia, tecnología e innovación. Si yo no estoy comprendiendo la comunidad y la comunidad no está comprendiendo el interés, por decirlo así, de acercamiento que tienen los investigadores a la comunidad, que esperaría igualmente un tiempo para poder lograr esa interacción, si no se logra esa comunicabilidad, pues muy difícilmente se va a poder construir mensajes, ideas que sean realmente correspondientes con la realidad de lectura y lectura de contexto que se espera. Entonces, en ese intercambio de conocimientos estaríamos viendo reflejado con lo que tiene que ver con la comunicación, que sería el punto anterior. Es decir, que efectivamente se esté mostrando ese diálogo efectivo y que la comunidad sepa qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos planteando, que lo puedan ellos decir en sus propias palabras y que nosotros a su vez realmente podamos expresar en los términos para la comunidad científica qué es lo que la comunidad realmente está presentando como dificultades, problemas, necesidades, y que con ellas se ha venido co-construyendo en esta parte. Entonces, en la forma como estemos realmente comprendiendo, asimismo estaremos nosotros informando sobre esa comunicación que a su vez expresa el intercambio de conocimientos que se haya logrado. Estos dos elementos igualmente van a permitir la lectura del entorno de medición y de seguimiento al mismo tiempo, que eso compromete la creación de ciertos instrumentos para poder lograr la caracterización de esa experiencia que se está logrando a partir de la investigación y de la interacción. Cuando nosotros hablamos de esa caracterización del proceso, casi que podría uno afirmar que cada caracterización es como la huella dactilar del proyecto. Una caracterización de un trabajo con una comunidad pues no podrá ser la misma con el trabajo con otra comunidad. Uno podría estar hablando de estudios comparados, claro que sí, pero el estudio comparado no necesariamente va a ser el mismo proyecto, porque cada comunidad su forma de ser, su forma de vivir, su forma de actuar, de relacionar, y en este sentido, pues todo lo que nosotros logremos como lectura de entorno igualmente comprometerá esa interacción como única forma posible de plantearla a partir de un proceso de caracterización. Las caracterizaciones van a ser una constante de producto de este tipo de ejercicios. Y finalmente está la gestión de conocimiento para la apropiación social, donde estamos nosotros ante la formación de capacidades en la generación de mediaciones entre ciencia, tecnología y sociedad para poder favorecer el desarrollo del conocimiento. Y en este caso, lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento es hacer visible lo que se ha logrado a partir de la interacción, a partir de la lectura, a partir del diálogo de saberes, por lo que ya estamos diciendo que es permitir la visibilidad de todo lo que se ha logrado a través del proceso. Y entonces esta gestión del conocimiento ya tiene que ver estrictamente con el lograr el producto en concreto de la visibilidad y ojalá el impacto de esa visibilidad que tiene que ver pues ya con las publicaciones y demás. Entonces hasta aquí tendríamos nosotros los componentes integradores. Pasamos entonces a los elementos del proyecto de investigación más inclusión social. Uno de ellos tiene que ver con la vinculación de la comunidad en la formulación de la propuesta. En este punto es algo pues de base, de entrada, que tiene que ver con que efectivamente nosotros
que estamos interesados en acercarnos a una comunidad y que la comunidad, por la forma como nosotros nos acerquemos, pues abra sus puertas para que nosotros podamos interactuar con ellos, con ellas, y desde allí poder lograr ese escenario de intercambio de conocimientos, que se puedan presentar las perspectivas, qué intereses pudiéramos estar nosotros reconociendo desde allí, mutuos, ¿no? Y desde esas experiencias poder identificar las problemáticas reales y poder identificar qué es lo que le es significativo a la comunidad y poder, como les decía, expresar fielmente lo que ellos realmente están planteando. Ahora, una palabra que podría salir a flote es que nosotros nos volveríamos como intérpretes de la comunidad. Pues bueno, allí entran otros tipos de discusiones que tienen que ver con ese ejercicio de comprensión, pero sí lo más cercano a lo que la comunidad requiere y que sentidamente nos está entregando en un intercambio de diálogo de saberes con ellas. Entonces sí necesitamos en ese punto lo que decía el profesor Nelson, y es que nosotros pues revisemos el tema de los criterios éticos y todo lo que tiene que ver como esa evaluación de aquello que nosotros estamos adelantando en interacción con la comunidad para que efectivamente logremos responder con lo que la comunidad espera, que es lo que realmente significa aportarle a un mejor vivir, porque usualmente se habla que la investigación está planteada para transformar las realidades, y casi que ese transformar las realidades nace es como que desde la consideración que las comunidades viven tristes, viven pobres, viven aburridas, viven sin desarrollo, viven con todas las necesidades habidas y por haber. Ese es digamos, prejuicio que ya nosotros tenemos, que las comunidades necesitan transformarse como sea. Entonces, esa idea de transformación automáticamente nos invita a que los investigadores nos volvamos intervencionistas, y casi que esos dos términos están llamados a que los revisemos, a que realmente desde allí podamos de alguna manera suspenderlos, ojalá superarlos para poder lograr esa real vinculación con la comunidad en los procesos de investigación. Y en este pues, ejercicio estaríamos hablando de abrir jornadas de acuerdos, jornadas de concertación, donde realmente podamos adelantar ejercicios de planeación, porque debemos contar con los tiempos de la comunidad, que no son los mismos tiempos del investigador. Entonces debemos de alguna manera encontrar la forma de poder trabajar en conjunto, porque de ello dependerá que las metodologías igualmente permitan lo que se busca, que es una real transferencia de conocimiento, transferencia que no implica dar, ¿no? Sino que efectivamente en ese ejercicio conjunto de diálogo, pues las comunidades se queden con lo que la comunidad misma espera. Caracterización de los actores participantes. Este es un punto importante a tener en cuenta, porque tiene que ver con que identifiquemos claramente quiénes son los actores que están formando parte del proceso de investigación, que estemos activos durante el proceso, que no solamente son los grupos de investigación y los aliados que se logren para vincularse al proceso de investigación, sino que también hay una población que pues, en terminología se plantea como la población afectada, y aquella población que vendría siendo beneficiada, y la población que sería beneficiada tanto directa como indirectamente. Y cuando hablamos de la población afectada, pues estaríamos hablando de esa población identificada como vulnerable, aquella población identificada como en condiciones de desigualdad, cada una pues reconociéndose de manera particular. Igualmente está el tema de los diagnósticos participativos en este punto de caracterización, donde nosotros podamos identificar desde el trabajo con la comunidad, desde ese diálogo de saberes, realmente tomar todos los elementos que van a justificar el planteamiento del problema. Son estos los elementos que entran a formar parte de la justificación y que entran a formar parte del planteamiento. De tal manera que el diagnóstico permite evidenciar las expectativas del grupo de investigación, pero también las de la comunidad, ampliar la identificación de los temas de interés y llegar a como esa especie de consenso o de negociación que permita que las dos partes, por decirlo de alguna manera, estén en una unidad de trabajo con unos fines y con unos objetivos que para ambos sean claros y que realmente redunde en un trabajo conjunto. Y asimismo, pues se da la identificación del problema de investigación como resultado de ese diálogo entre investigadores y comunidad, actores locales, y que estos a su vez estén en pleno reconocimiento de ese contexto social y con una clara intención de impacto. Pero cuando estamos hablando de impacto, bueno, para el tema de la cienciometría,
metodología, pues habrán algunos impactos respecto a los productos que de aquí se logren. Ya sabemos lo que significa el 0.2 haber pasado a un punto de calificación frente a este tipo de productos, pero también este es el impacto social, y este impacto social se va a ver representado en que efectivamente la comunidad pues se sienta a gusto con los resultados que se logren, y esa evidencia de sentirse a gusto con los resultados será porque en el paso del tiempo, y ojalá con un máximo o un mínimo de 5 años, se evidencie que la comunidad sigue obrando a partir de esa mejora que se logró en conjunto con ellas. Por otro lado, también aquí se habla del espacio de marco, la demarcación de tipo de territorio y de tiempo. Entonces, aquí, ¿qué estamos nosotros indicando respecto ya de la metodología? La metodología se tendrá que estar hablando de esos límites espaciales, de esos límites temporales en los que se va a realizar la investigación, que esos límites temporales igualmente puedan ser revisados con un impacto de a corto, mediano y largo plazo, no solamente en el ejercicio mismo de la metodología. Y por otro lado, se tendrá que estar haciendo énfasis en esa composición de la comunidad. Es decir, esa propuesta debe especificar de manera concreta cuántos habitantes van a estar directamente involucrados en el proceso de investigación, y una proyección de cuántas personas estarían siendo afectadas. Bueno, si estamos hablando de 5 familias, cuántas personas estarían allí, pero esas 5 familias en concreto, cuántos podrían estar irradiando en efectos de seguir aplicando determinado proceso, de determinada herramienta, o dependiendo de los cambios que se hayan aplicado. En cuanto a la articulación con las cátedras y líneas del sistema de servicio social, pues ya lo comentaba el profesor Nelson, pero aquí en este punto solamente destacar que si bien nosotros tenemos algunos elementos ya traídos en el tiempo de articulación del SISU al currículo, que reconocemos que desde el SISU se están adelantando una serie de fuentes diagnósticas, pues también hay algunos elementos que se requiere como de empezar a observar, revisar y ver cómo nos articulamos cada vez de mejor manera para que esos ejercicios de diagnóstico realmente representen una oportunidad para articularnos a esa información que a bien desde el SISU nos aportan, sobre todo pensando en ese rigor, ¿no? Cuando digo de ese rigor, incluso académico, me atrevo a decirlo de esa manera, implica realmente esa lectura de contexto. Es allá lo que me refiero con ese rigor académico, porque podría estarse dando de algunos diagnósticos que efectivamente no comprometan esa lectura o no nos permitan llegar a esa lectura de contexto, y en ese sentido pues no podríamos estar como solamente recibiendo esos datos diagnósticos, sino también viendo cómo realmente nos permiten acercarnos a una lectura de contexto. Entonces ahí entra el tema de la articulación del curso SISU. Para cambiar la diapositiva, ¿es tan amable, Nelson? Eso, gracias. Seguimos entonces con el componente metodológico o entre la productividad del proyecto, y en este punto vamos a tener algunos elementos en concreto, y es que vamos a tener en cuenta las estrategias de comunicación, donde se tenga esa oportunidad de lograr los diálogos reflexivos, ese diálogo contextualizado, ese diálogo que sea crítico, de escuchar al otro, para poder comprender la opinión del otro y efectivamente desde los valores, sentires, efectivamente encontrar la importancia que representa esa determinada situación en la lectura de sentido de vida que la comunidad tiene. Y por otro lado está la definición de recolección y organización de la información, donde se indican las actividades de investigación, como por ejemplo, lo que se vaya a adelantar con observación, lo que se vaya a adelantar para indagación, para recolección de datos, para análisis de información, todos esos elementos que de alguna manera ya reconocemos desde el ejercicio de la metodología, pero que esos ejercicios de metodología la comunidad reconozca en qué consisten y encontremos la forma de en cuáles de ellos podríamos nosotros estar vinculándola. Al respecto del componente metodológico, es importante tener en cuenta una posibilidad o una estrategia que se nos ha ocurrido y que podríamos incluso recibir sugerencias al respecto, es que entre los objetivos específicos, por lo general, nosotros trabajamos aquellos que se dirijan estrictamente, claro, al alcance del objetivo general, pero además de ello nos quedamos estrictamente con la parte de generación de nuevo conocimiento, nos quedamos estrictamente con la parte incluso hasta de aplicación e implementación, pero no referimos ningún objetivo que tenga que ver con la oportunidad de transferencia de conocimiento. Y se sugiere es que agreguemos ese objetivo
que comprometa transferencia de conocimiento, de tal manera que cuando vayamos a pensar en las actividades que permitan desarrollar ese objetivo, efectivamente se estén comprometiendo aquellas que tengan que ver con la interacción con la comunidad. Por ejemplo, estaríamos hablando, por ejemplo, están las escuelas rurales. Tengo entendido que hay un nombre para ese tipo de estrategia que implique un acercamiento inicial con la comunidad. Podríamos estar hablando de talleres, podríamos estar hablando de cualquier cantidad de acciones posibles que permitan en diferentes actividades destinarlas estrictamente a la transferencia de conocimiento y poder finalmente afirmar que efectivamente se logró esa construcción de nuevo conocimiento fue con la comunidad y no generar una imposición de un nuevo saber y que se les entregó como a cuentagotas al cierre del proyecto. Y desde aquí, pues entonces estamos potenciando realmente unas metodologías de intercambio de conocimiento con otros saberes, con otras experiencias que incluso no solamente tendrían que, si pensamos en esta metodología, no solamente nos quedaríamos con las instancias y experiencias nacionales, sino que también podríamos estar pensando con esas experiencias a nivel internacional que pudieran estar logrando algunos investigadores y que pudieran igualmente estar con la oportunidad de lograr estos intercambios. Por otro lado está la descripción de los beneficiarios. Debemos tener en cuenta ese tópico o ese espacio que es de especial interés para poder observar la claridad con la que se definen las condiciones cualitativas y cuantitativas de los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos del proyecto, y en ese sentido, pues que los criterios puedan ser de acuerdo con la dimensión del impacto esperado. Entonces, en ese sentido, vamos a observar si va a ser a mediano, a corto o a largo plazo. Y cuando hablamos de las condiciones cualitativas y cuantitativas, pues tiene que ver igualmente en coherencia con esa descripción demográfica y esa descripción de tiempo que se había planteado. Entonces, acá igualmente se debe retomar de manera ya descriptiva más amplia para poderlo dar a conocer. Finalmente está la definición de objetivos de desarrollo sostenible al que aportará el proyecto, pero además, bueno, lo mencionamos en este momento porque hace parte de una de las condiciones o requisito para poder ser pertinente en la formulación de propuestas en el marco de la convocatoria 010 de la UNAD, pero no solamente serían los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí hago una sugerencia porque ha sido una de las causales que nos ha llevado a que varios proyectos o propuestas, mejor, de proyectos de investigación, tanto a nivel de convocatorias internas, incluso con convocatorias externas, e incluso cuando estamos siendo invitados a convocatorias que tengan que ver con eventos de investigación, en muchos casos no destinamos el tiempo a leer rigurosamente cuál es el contexto de la convocatoria. En el contexto de la convocatoria que aparecen los términos de definición o que aparecen los términos del alcance o en los términos del objetivo de las convocatorias, no prestamos especial atención a esos detalles que están comprometiendo la lectura de contexto en el que se espera desarrollar el proyecto, y eso tiene que ver también con la lectura de contexto de la comunidad. Es decir, debo yo haber reconocido muy bien, si están hablando de los ODS, pues conocerlos, leerlos e indagar de acuerdo con a cuál se está apuntando con esta convocatoria en particular, para asimismo observar si ese objetivo de desarrollo sostenible realmente es algo que le interesa a la comunidad, algo que le puede aportar a la comunidad. Se lo voy a comentar a la comunidad y a ver si en diálogo ellos están de acuerdo con. No se trata de, entonces la convocatoria me lo dice acá y yo lo voy a llevar allá simplemente porque la convocatoria lo dice, sino que implica pues como esa relación. Pero al mismo tiempo está el que podamos leer los planes de desarrollo nacional, los planes de desarrollo departamental, los planes de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, todo lo que tenga que ver con los documentos que definen estrategias sectoriales, ¿no? Están las estrategias para el desarrollo agropecuario, las estrategias para el desarrollo pecuario, están las estrategias para el desarrollo, lo que tenga que ver con el medio ambiente, etcétera. Entonces, todos esos documentos que de alguna manera me permiten a mí lectura de contexto para poder ver igualmente la pertinencia y las oportunidades que pudiera tener ese proyecto a la hora de poderlo construir con la comunidad. Entonces, todos estos elementos a propósito de este punto de la definición del objeto de desarrollo sostenible que aportará el proyecto, es como también desde el ejercicio con la comunidad se está aportando para poderlo sustentar, ¿no? Recordemos que todos estos elementos son de justificación para la formulación de la propuesta,
se pueden sustentar desde allí y decir, mire, desde este trabajo con la comunidad, la que ha aceptado y estamos trabajando y se ha definido tal problema, se aporta tal objetivo de desarrollo sostenible, se aporta el plan de desarrollo tal, se aporta la estrategia fulanita de tal. Es decir, no es una acción aislada la que la comunidad está planteando desde sus apuestas de soluciones en territorio, identificación de algunas necesidades in situ, pero que además esa necesidad in situ se traduce de alguna manera en un aporte para las demás políticas que estarían permitiendo esa lectura de contexto. Entonces, ahí estaríamos nosotros igualmente identificando esa oportunidad de aporte desde esa propuesta a las determinadas normatividades que harían parte de la justificación. Muy bien, aquí nosotros tenemos ya en resumen lo que sería esta metodología que se está apostando para el desarrollo de productos de apropiación social. Por un lado, la identificación de los asuntos de interés, están las jornadas de acuerdo, concertación y planeación, están los diagnósticos participativos, las caracterizaciones, las lecturas de entorno por mediación y seguimiento, por medición y seguimiento, el diseño de metodologías participativas, la recolección y organización de la información, la gestión con otros actores locales, la jornada de intercambio de saberes, presentación de productos y sistematización. Estos puntos, si bien sugerimos que estén presentes a lo largo de la formulación de una propuesta, pues no van a corresponder necesariamente a que primero lo segundo y seguir como esta secuencia a la hora de la formulación, porque pues igual ellos deberán estar planteados, bien sea desde la justificación, planteamiento del problema, lo que comprende el tema de los objetivos, como lo acabamos de plantear o sugerir, y también estaría expuesto de manera explícita también en la metodología. Entonces, de esta manera, lo que habría que tener en cuenta es que estos elementos hagan parte constitutiva de la propuesta de investigación. Finalmente, presentamos qué no son proyectos de investigación más inclusión social, porque de alguna manera aquí, a propósito de lo que está comentando el profe Einar, que dice que ya está mandado a recoger la visión de investigador como versión secular del misionero, llevar a la comunidad el evangelio del progreso, la salvación, transformación desde el horizonte, la transformación occidental. Justamente esta observación que nos comparte el profe Einar viene muy a tono con lo que pues, se daba, sobre todo en el segundo punto de esta diapositiva, donde nos están diciendo que los proyectos no tengan como finalidad dotación de equipos y tecnologías, incluidos los TIC, o que respondan a los objetivos de apropiación social de conocimiento de tecnología, de ciencia, tecnología e innovación. En este punto justamente está el que en otra hora se encuentran muchos proyectos de investigación que son ejecutados, desarrollados y ejecutados por investigadores que plantean que la comunidad estuvo beneficiada de determinado proyecto de investigación, pero ese proyecto de investigación pues tiene como éxito el que le haya dejado determinado recurso a la comunidad, y muchos de ellos en términos de productividad le dejaron a la comunidad gallina, le dejaron a la comunidad una o dos vacas, unos cuantos cerdos, y casi que se convirtió el proyecto de investigación en una acción de beneficencia para la comunidad, pero sin tener en cuenta la comunidad y sin tener en cuenta la lectura de contexto y sin tener en cuenta incluso la cultura. Podría darse el caso, por ejemplo, que a una comunidad se le llevó una vaca para la producción y para el sostenimiento y bueno, le indicaron el cómo posiblemente a través de unos talleres, pero resulta que la comunidad no está interesada en la crianza o mantener el tema de la leche a propósito de la vaca, sino que ellos están interesados más que todo en el tema de crianza de gallinas, por colocar una situación allí muy rápidamente. Entonces, se cumplió con el proyecto, pero la comunidad realmente no estaba interesada en eso. Entonces, simplemente al cabo de medio año ya la vaca no está, y el juicio que va a recibir la gente de afuera, que tampoco valora la acción de la comunidad, es que son desagradecidos porque no supieron mantener la vaquita que les habían dado. Pero el asunto no es que no sean agradecidos,
porque hubo alguien que llegó a darles de manera salvadora ese animal, sino que efectivamente no se tuvo en cuenta a la comunidad para poder lograr realmente esa transferencia de conocimiento, por lo tanto la sostenibilidad del proyecto jamás fue garantizada. Entonces, por ese lado, la dotación en este caso de los animales para poder continuar con alguna manutención a partir de ellos, pues no se dio efectiva y por lo tanto tampoco se logró como esa real transferencia de conocimiento. Por otro lado, en el caso de una escuela, cuando hablamos de entrega de equipos de computación para una sala de sistemas en una institución educativa, se dejan allá los computadores, pero jamás se trabajó el proyecto en función de hablar de estrategias pedagógicas, por un lado, y estrategias pedagógicas que tuvieran que ver con la implementación de los computadores y que realmente se hubiera dado oportunidad durante el desarrollo de toda la metodología y al mismo tiempo de todo lo que implicaba hablar de estrategias pedagógicas a propósito de la mediación, que permitiera que una vez se fueran los investigadores, pues siguieran usando los computadores, y los computadores pues simplemente se quedan allá guardados y apagados porque al mismo rector le da miedo que los vayan a dañar. Entonces ese tipo de proyectos ya no entran a ser reconocidos como de inclusión social, por lo tanto no podríamos estar considerando nosotros ese tipo de proyectos a la hora de formularlos para que nos los aprueben ante una convocatoria externa con recursos. Tampoco entran proyectos que no desarrollan de manera integral la metodología de apropiación, que son los que acabamos de mencionar, y por otro lado proyectos cuya finalidad sea el desarrollo de estudios de diagnóstico, evaluaciones de impacto y capacitaciones en tecnología. Miren que la capacitación en tecnología no es solamente el que aprenda a aprenderlo y a enviar correos y etcétera, sino que realmente tengan un fin dentro del ejercicio cultural de la comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de cultural es que en la práctica cotidiana, ya sea de la empresa, en el tema del proceso, en el tema de la normatividad o en el tema de interés social, que efectivamente eso que se deja como herramienta sea un utensilio que se va a emplear como herramienta, pero a un propósito social general y en común. De lo contrario, pues no se podría estar realmente impactando de manera importante a la comunidad. Finalmente, tenemos aquí el listado de lo que son los productos de apropiación social de conocimiento, ya entendidos como aquellos que se cargan en nuestro CBLAC y que a su vez se llevan o se vinculan mejor a los Group LAC. Aquí tenemos entonces los cuatro fines que tienen los procesos de apropiación social de conocimiento, que son los que describimos en esta presentación, pero además están los de circulación de conocimiento especializado. Y aquí tener en cuenta por qué presentamos estos productos en este contexto de los proyectos de inclusión social. Porque estos productos, cuando nosotros vayamos a plantear la metodología, igualmente empecemos a observar cuáles serían aquellos productos que estarían como deviniendo del ejercicio de la metodología, de tal manera que los podamos comprometer con tranquilidad y que no necesariamente debemos esperar a que se acabe el proyecto para poder pensar en el evento, se acabe el proyecto para poder pensar en el taller, que se acabe el proyecto para poder pensar incluso en la organización de una red que se pueda generar a partir de la ejecución del proyecto, sino que ese producto debe estar a lo largo de la ejecución del mismo proyecto, el tema de los talleres, el tema de los encuentros, el tema de la redacción misma de los documentos. Entonces, todos estos elementos pueden estar durante el desarrollo del proceso de investigación y que deben estar pensados para ese objetivo que yo les mencionaba, que comprometen la transferencia de conocimiento. Entonces estoy logrando como esa coherencia y al mismo tiempo la claridad que yo pues en responsabilidad con la comunidad debo tener de la apuesta para que efectivamente lo que se propuso allí en conjunto con la comunidad lo llevemos a efecto real en trabajo comunitario y que eso pues igualmente comprometa esa realidad de la investigación que se propone y que efectivamente los productos que se esperan, que unos son estos, pero que los otros tengan que ver con la transferencia, que efectivamente se logren en la comunidad. Ya los otros que son de producción bibliográfica, pues ya no pienso en ellos, sino estrictamente los que tienen que ver con la circulación de conocimiento especializado. Muy bien. Aquí tenemos entonces las referencias que hemos tenido en cuenta para poder adelantar esta presentación. Igualmente, bueno, aquí no están contenidos los que trabajó el profe Nelson, pero que igual fueron referenciados a manera de cita en su exposición. Pasamos ahora a compartir de manera
rápida la rejilla que hace parte del ejercicio de hoy. En anteriores actividades de capacitación, las compañeras habían planteado una rejilla en la que se hablaba sobre la presentación o la definición de la idea de investigación, el planteamiento del problema, y se había hablado de algunos elementos que comprometen igualmente la metodología, tanto cualitativa como cuantitativa, pero ya en este punto nos referimos estrictamente a la oportunidad de poder vincular la comunidad a nuestros procesos de investigación. Entonces, nosotros hablamos de unos criterios específicos. Uno tiene que ver con la vinculación de la comunidad en la formulación de la propuesta, y en este punto estamos mencionando todo lo que tiene que ver con las jornadas de acuerdo, concertación, planeación en las que se ve el diseño del plan de trabajo, y desde allí empezar entonces a definir ese problema central, esa generación de alianzas, esas actividades de recolección de información y elaboración de contenidos que estarían involucrándose o estarían involucrados la comunidad, y desde aquí poder tomar los elementos que me aporten a esas ideas, a esos temas, a esas definición o planteamiento de problemas generales para ir finalmente delimitando según lo que se sugirió en las anteriores capacitaciones. Por otro lado, está la delimitación y definición del problema, en la que compromete la caracterización de los actores participantes. Si bien la caracterización como tal va a ir en la metodología, en este espacio es importante tener en cuenta esos elementos para poder igualmente decir en cifras qué es lo que está representando realmente la comunidad en términos in situ, en cuanto a la composición de la comunidad, en qué condiciones se encuentran, cuántos están haciendo parte de la comunidad, y de esa comunidad en particular, con cuánto se va a trabajar directamente en el proyecto. Entonces, esos datos es importante tenerlos en cuenta para plantearlos igualmente en la justificación. Por otro lado, está el marco de política pública, como los mencioné, los planes de desarrollo, los COMPEN, los planes estratégicos, los ODS, y aquí es importante destacar algo por si no fui clara en la exposición, y es que entre estos dos, y además lo que tiene que ver con el marco teórico, lo que tiene que ver con la apuesta metodológica y la sustentación teórica de la misma, lo que tiene que ver con el estado del arte, también colocarlo aquí en diálogo, de tal manera que se observe esa claridad y esa coherencia a la hora de plantear la justificación del problema vista desde estos diferentes referentes, pero que aquí pues citamos lo que compromete estrictamente la participación de la comunidad. Finalmente está el planteamiento del problema, tal cual como se ha definido el mismo, pero teniendo en cuenta los elementos anteriormente expuestos. La formulación del problema, donde pues, básicamente preguntamos, la propuesta presenta claramente una pregunta, describe un problema o necesidad delimitado y concreto, o una situación a cuya solución, entendimiento o comprensión se contribuirá a su resolución. Finalmente está la parte de componente metodológico, donde se alude a lo que les comentaba hace un momento, y tiene que ver con el tema de definir ese objetivo que comprometa la transferencia de conocimiento a la comunidad, que permita documentar ese ejercicio, que permita divulgar esa información generada y que a su vez pues esté relacionada con el objeto de estudio. El término objeto de estudio incluso ya debería ser superado, pero para que, como estamos todavía como en ese paradigma, y ustedes me podrían decir, pero para poderlo superar empecemos por cambiarlo, pero mientras estamos en este primer ejercicio de acercamiento, pues creo que aún para que sepamos de qué estamos hablando, pues cuando hablamos de la comunidad, pues sería como ese objeto de estudio, pero disciplinarmente, ¿cuál sería también ese objeto de estudio? La enumeración de actividades que van desde la socialización, como les comentaba, el objetivo me va a permitir a mí relacionar en la metodología cuáles son las actividades que vamos a adelantar con respecto a esas fases que comprometen socialización, compartir información, que esté como el tema de diálogo de saberes, que al mismo tiempo esté en la oportunidad de participación comunitaria, y que eso a su vez esté deviniendo apropiación de los saberes que se van generando a propósito del desarrollo de la investigación. Entonces, toda esa secuencia de actividades son las que se deben igualmente exponer en el componente metodológico. Claro, tendrán que ir los otros objetivos con las otras actividades que comprometan, por ejemplo, si vamos a hablar de
impacto del suelo a propósito del uso de determinados químicos, supongamos que tuviera que ver con eso, pues obviamente van a tener que ir los otros objetivos que tengan que ver con el análisis de suelos, estudio de aplicación de determinados químicos, cómo impactan el suelo. Esos objetivos tendrán que ir, claro que sí, pero aquí además estamos delimitando el tema de cómo tendríamos nosotros que tener en cuenta la participación de la comunidad y lograr que nuestro proyecto justamente tenga que ver con ese aporte y ese componente de inclusión social para poder estar como ya logrando nosotros cada vez más sólidos procesos y lineamientos institucionales que me permitan decir que estamos trabajando con proyectos de enfoque de apropiación social de conocimiento. Esa es la idea. Por eso aquí solamente referimos en el componente metodológico lo que tendría que ver con la parte de vinculación de la comunidad y que sea evidente también en el documento, tanto en la justificación como en el planteamiento del problema y el componente metodológico básicamente. No tomamos aquí lo que tiene que ver con los productos en concreto porque pues ya referimos algo de ellos y que estrictamente cuáles estarían comprometiendo estrictamente la relación con la fase metodológica y que de allí pues vendrán de manera clara los productos que igualmente surjan de esta relación. Entonces no sé si a partir de esta presentación tengan ustedes alguna pregunta, algún aporte. Está bien llegado porque como bien lo decía el profe Nelson, se trata de una apuesta institucional que hemos encontrado la oportunidad de aprovechar aquí los escenarios de capacitación para compartirlas a ustedes y desde sus preguntas igualmente observar qué tan fuerte o fortalecida mejor está la propuesta y poder identificar también algunos elementos que pudieran estarse implementando para fortalecerla aún más. Entonces, aquí estaría la presentación. En cuanto a la rejilla, disculpen, vuelvo a tomar la palabra, decirles que ¿quiénes la deben resolver? Aquellos docentes que en su propuesta de investigación, la que vienen trabajando desde un principio, observen que efectivamente hay la oportunidad de poder trabajar con comunidad que está relacionada, que está concebida desde inicialmente la propuesta y que solamente estaría el que pudiera evidenciar en la propuesta que efectivamente hay una comunidad comprometida en la formulación de la misma, que está comprometida en la ejecución de la metodología y que ha sido pues participativo todo el proceso. En ese sentido podrán pues diligenciar esta plantilla. Si definitivamente está trabajando usted en alguna apuesta que pues está en el orden de lo disciplinar, pues estaría en un proyecto de investigación, más no tendría componente de inclusión social, y en ese caso simplemente diligencia que no aplica y envía la plantilla con ese no aplica como cumplimiento de lo que han sido las condiciones para poder certificar estas jornadas de capacitación. Entonces, concedo en este momento la palabra para poder atender si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia. Sí, Martica, el doctor Einer está pidiendo la palabra. Sí, profe. Muy buena tarde, Martica, doctor Nelson y estimadas compañeras y compañeros. Bueno, no, realmente tenía como dos aportes. Uno respecto a lo que decía el doctor Nelson y otro sobre el manejo de la rejilla, pero ya pues Marta fue lo suficientemente clara. Respecto a lo que decía el doctor Nelson, y de pronto para vos, Marta, que sos también tan inquieta con estos asuntos, yo tendría, y bueno, para los demás compañeros también, dos aportes. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que el doctor Nelson hablaba al principio sobre la transdisciplinariedad. Hay una cuestión en términos epistemológicos, incluso ontológicos, si se quiere, y es digamos que en este siglo, si se quiere, fundamentalmente hay un paso de una lógica sustancialista a una lógica del campo. Eso en castellano, ¿qué quiere decir? Que lo que se busca en el conocimiento no es tanto la esencia, la sustancia de los objetos y de las cosas, sino el conocimiento de las relaciones. Y ahí es donde cabe, donde cala precisamente el ejercicio transdisciplinar. Las disciplinas son
a los objetos lo que la transdisciplinariedad es a las relaciones, ¿sí? Entonces, eso digamos que es muy significativo como ese viraje epistemológico que hay de la lógica sustancialista o esencialista a la lógica del campo. Respecto a ese tema, una cuestión muy sencillita la pueden encontrar en una entrevista que Giorgio Agamben da por ahí como en 2003, aparece publicada en Homo Sacer 2.1 y el título del libro es Estado de excepción. Allí está hablando Agamben precisamente de cómo entender ese tránsito de la lógica sustancialista a la lógica del campo. Que creo yo que sería, digamos que, una fundamentación significativa para ese ejercicio de la transdisciplinariedad, en el sentido en que el profesor Nelson bien lo expone. Lo otro, digamos que en la segunda parte de lo que expuso el doctor Nelson, y muy en relación con lo que dice Martica, hay un libro que se llama La ciencia postnormal, ciencia con la gente, de Jerome Rabetz y Silvio Funtovics. Sí. Entonces, en este libro, estos autores, bueno, y en otros más, precisamente están diciendo eso, que el asunto de la construcción del conocimiento, el asunto de la validación del conocimiento, ya no lo hace, no es prerrogativa del experto, del científico, del especialista, ¿sí? Que la validación, la legitimación, digamos que la utilidad, por decirlo de alguna manera, del conocimiento se revisa no en el laboratorio, sino precisamente en la capacidad de respuesta a las soluciones de las comunidades, de las sociedades. Para no, pues, como sentarme en la palabra, quería hacer como esas dos contribuciones. Mil gracias por su amable atención. A usted, profe Einar, por sus aportes. No sé, compañeros, si hay algún otro comentario, pregunta que requiera de ampliarse algún dato, alguna información. El profe Einar también nos escribe en el chat sobre el sentido de praxis, sería más propicio por integral. Sin embargo, pues justamente la política de ciencia, tecnología e innovación con enfoque a apropiación social habla todavía de la práctica, por esa razón lo tomamos, pero tiene sentido que además en ese elemento pudiéramos agregar ese aspecto de discusión. También he tomado el apunte al respecto, profe Einar. Gracias. Muy bien, compañeros, veo que no hay inquietudes, entonces, profe Nelson, todo ha quedado para seguir trabajando y construyendo. Entonces, profe Irina, le dejamos a usted la palabra. A todos los compañeros agradecerles por su participación en esta sesión, por haber tomado su tiempo para poder escuchar el contexto de lo que tenemos como estrategia de proyectos de investigación más inclusión social, una apuesta que está dada desde del Sistema de Gestión de la Investigación en articulación con la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, que es la inclusión social para el desarrollo regional. Muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo, que tengan un resto de tarde muy agradable. Muchas gracias a todos, feliz tarde, un abrazo grande.